El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. El 31 de octubre es la fecha de Halloween. Esta actividad gana cada vez más adeptos por enfocar el mundo de las máscaras y de las brujas. Pareciera que la sociedad de hoy se entusiasma más por este tipo de cosas que por cualquier otra actividad positiva. Pero no hace falta explicar aquí lo que es Halloween, ni reflexionar acerca de esta manera de ocuparse con un mundo escondido detrás de las máscaras y perfilado como embrujado. Todos sabemos de qué se trata. Basta aquí con afirmar que se le presta más atención que, por ejemplo, a Martín Lutero. Y tal vez algunos se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Martín Lutero con Halloween? Bueno, la respuesta es muy simple. Ambos solamente comparten la fecha. Un día 31 de octubre de 1517, el sacerdote católico Martín Lutero decidió clavar 95 tesis en la puerta de la iglesia Wittenberg de Alemania. Estas 95 tesis eran una protesta muy radical contra la decadencia espiritual y moral de la iglesia del siglo XVI. Y esta protesta dio inicio oficial a lo que más tarde se llamaría la Reforma del siglo XVI. Y esta reforma de la iglesia a su vez daba origen a nuevos movimientos espirituales. Surgió la iglesia luterana, la iglesia calvinista o reformada. También surgió el movimiento de la contrarreforma dentro de la iglesia católica, dando origen a los jesuitas. Una característica fundamental de la contrarreforma era el énfasis en la educación formal, que caracteriza hasta hoy en día a los jesuitas. Además de estos movimientos, surgió también otro movimiento cuyos integrantes fueron llamados anabautistas. Estos así llamados anabautistas estaban decepcionados con Martín Lutero por no realizar la reforma con más profundidad. Ellos, contrario a Martín Lutero, rechazaron el bautismo de los niños por no encontrar una base bíblica para ello. Así también rechazaron la dependencia de la Iglesia del Estado, contrario a Lutero, a Juan Calvino y también a la Iglesia Católica. Está claro que esta postura radical provocó una muy violenta persecución de parte de todos los sectores hacia los anabautistas. No obstante, este movimiento creció en forma revolucionaria y llegó a ser el precursor de la iglesia evangélica contemporánea. Los anabautistas pronto fueron llamados menonitas por la fuerte influencia del ex sacerdote holandés llamado Menno Simons. Volviendo ahora a Martín Lutero, debemos decir que su contribución era extraordinaria. Con mucha claridad reconoció que la iglesia estaba muerta espiritualmente y que reinaba el negociado con las indulgencias. Leyendo sus 95 tesis, está claro que la iglesia precisaba urgentemente de una revolución espiritual. El enfoque de la protesta de Martín Lutero gira en torno a la penitencia y las indulgencias, la forma equivocada de hacer penitencia, es decir, una penitencia sin arrepentimiento y cambio de vida. Por ejemplo, decían dos de las tesis, así: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Estas dos tesis son ejemplos nada más. Un concepto erróneo, una mala praxis del arrepentimiento y de la penitencia llevan a cualquier iglesia al ruin espiritual y moral. Quienes somos parte de una iglesia cristiana, en vez de divertirnos con máscaras y brujas, debemos prestar atención a la protesta de Martín Lutero, católicos, luteranos, menonitas y otros, para que nuestras iglesias y nuestra vida personal no decaiga espiritualmente. Debemos predicar y practicar un arrepentimiento bíblico.
Un arrepentimiento bíblico implica reconocer el pecado en nuestra vida y en nuestra iglesia. Esto se puede dar por el obrar del Espíritu Santo al leer las Sagradas Escrituras. Arrepentimiento también implica un cambio radical de vida. La Biblia habla del fruto del arrepentimiento. Un arrepentimiento sin fruto, sin consecuencias, es más vacío que una caja robada por los ladrones. No sirve de nada. Al contrario, daña y perjudica porque tomamos en vano el nombre del Señor. No importa de cuántas misas o santas cenas participamos, el arrepentimiento bíblico es un profundo quebranto del corazón que conduce a un estilo de vida totalmente diferente. Hagámosle caso a la protesta de Martín Lutero y no prestemos tanta atención a cosas de diversión y de brujas. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.